Gracias al Rotary Club, a sus autoridades por haberme invitado. No es la primera vez, confío que no sea la última tampoco. Gracias al doctor Max. Y no les voy a poder aportar quizás mucho, es un tema que ustedes ya conocen, han leído mucho con el motivo del centenario, pero me gustaría sí decirles algunas reflexiones sobre lo que se podría llamar la penúltima gran guerra civil europea o el suicidio colectivo de los países europeos. Es decir, 1914 marca muchas cosas que nos tienen que llamar a reflexión. 100 años es tiempo más que suficiente para poder atreverse a emitir algunos juicios y hacer algún balance. He tenido la fortuna de viajar últimamente y en una librería japonesa llamada Kinokuniya, en Kuala Lumpur, en Malasia, tiene una fantástica sección de historia. Y ahí compré los últimos libros que han salido, sobre todo uno que les recomiendo, el del profesor de la Universidad de Cambridge, Christopher Clark, Los sonámbulos, The Sleepwalkers. Léanse ese libro y van a tener una visión quizás nueva. Pero hoy me dirijo a ustedes amparado en parte por los fantasmas de aquellos que combatieron en la Gran Guerra, porque voy a hacer alguna mención específica a ellos. Yo no soy muy partidario de un pacifismo a ultranza, ciego, y de condenar absolutamente todo, y de pensar que el sacrificio de esos millones de jóvenes fue absolutamente en vano, que no sirvió para nada. Yo creo que no hay que robarle el mérito que la gran mayoría de esos muchachos tuvieron, fue el mérito de defender su país, su patria, de defender su tierra y de portarse como buenos ciudadanos, como buenos súbditos en el caso de las monarquías, y de combatir ofreciendo lo más que un hombre tiene por una causa que todos creían que era noble. Pero yo estoy acá, a mis lados tengo, protegiendo mis flancos, el mapa que les traje para aquellos que tengan interés después acercarse a verlo, del mundo europeo, porque Europa era el mundo en esa época, no nos olvidemos. Estados Unidos jugaba un papel vital, muy importante, pero totalmente tangencial, continental. El resto del mundo era el mundo de los imperios, inclusive las repúblicas, como en las nuestras, Argentina, Uruguay, formaban parte de alguna manera de lo que se llama el imperio informal, el imperio británico informal. Y acá tengo, sí, una pieza que se las traje con especial gusto, ¿verdad? Porque fue traída a Uruguay por don Julio Maylos, el más anciano de todos, en 1915, un gran defensor de la causa aliada y de la causa francesa, y un gran contribuyente a todo lo que significó Francia acá. Fue una donación que sus nietas me hicieron hace un tiempo, y yo prometí llevarla a todas partes que fuera posible para mostrarla y contar inclusive un poco de qué se trata. Y acá tenemos, que ustedes quizás no lo puedan ver porque la bandera está un poco antigua, desteñida, no la he querido pasar por la lavadora nunca, y a mano tampoco. Van a ver que tienen a su margen derecha superior el escudo de la Rusia imperial, de los Romanov, el águila bicéfala, ¿verdad? A la mano izquierda tienen la bandera de Francia con las siglas République Française, y acá abajo a la izquierda de Union Jack, la bandera británica, y aquí a la derecha, en un lugar que quizás llame la atención que esté ahí, el Reino de Serbia. Y digo que llama la atención un poco porque por más que en la época, gracias, se dijo que era la pequeña Serbia, la mártir, en realidad Serbia es la instigadora principal de la Gran Guerra y es el primer estado terrorista de nuestra historia contemporánea. No me voy a extender mucho en esto porque quiero ir más bien a reflexiones de tipo general. ¿Por qué la Gran Guerra fue virtualmente olvidada y quedó sepultada? Díganme con toda sinceridad ustedes si la Gran Guerra fue un tema que les interesaba a ustedes cuando eran jóvenes o cuando eran hombres jóvenes. No, se hablaba siempre de la guerra, y la guerra era la Segunda Guerra Mundial. La Gran Guerra había quedado como un episodio opaco, oscuro, terrible, gris, una cosa sin sentido, antigua, que parecía que no hubiera ocurrido hacía relativamente pocos años, sino que parecía que hubiera ocurrido en épocas como oscuras. Y justamente algo que yo hoy quiero resaltar
es que la Gran Guerra es el conflicto decisivo de la época contemporánea. Y quiero razonarlo un poco con ustedes, es decir, plantearle por qué yo pienso eso. Es únicamente reflexiones para compartirlas con ustedes. En primer lugar, la Gran Guerra fue el seppuku. Seppuku es la palabra japonesa fina, digamos, elegante, en japonés alto, para designar al harakiri, lo que nosotros conocemos como el suicidio ritual por honor. Europa se lanza a una guerra interfamiliar y una guerra que va a tener como consecuencia la pérdida de la hegemonía europea en el mundo. Europa va a pasar a ser, después de la Primera Guerra Mundial o de la Gran Guerra Europea, como hay que decir en realidad, acreedora. Va a estar fundida, desangrada, arruinada, convulsionada. La tragedia de la desaparición del Imperio Austrohúngaro, por ejemplo, va a ocasionar un vacío en el sureste de Europa mortal, terrible, un vacío geopolítico que va a ser llenado de mala manera después por el Tercer Reich de Hitler y por la Unión Soviética de José Stalin. O sea que digamos Europa bastante unida del 14, que parecía presagiar una era de progreso indefinido. Comparen ustedes si quieren la situación con el Titanic o con el Titanic, ese barco que simboliza un poco esa soberbia, esa creencia en esa religión laica que era el progreso indefinido. Europa dominaba el mundo. En África había 34 entidades políticas e independientes había 2. Liberia y Etiopía. El mundo después estaba en manos europeas, todo era la moda europea, la música europea, los perfumes, los inventos, adelantos. Argentina y Chile pedían misiones militares británicas, alemanas. Esto estírenlo hasta donde ustedes quieran. Europa, al desangrarse y matarse entre sí, va a provocar su propia caída. En segundo lugar, va a sembrar en sus imperios coloniales el germen de la independencia. Antes de 1914, nadie se atrevía realmente a poner en tela de juicio, ni siquiera el Partido del Congreso de la India, fundado en 1889, en sus aspiraciones más grandes, antes del 14, hablaba de una autonomía de la India. Una autonomía de la India dentro del Imperio Británico, algo parecido a Nueva Zelanda o a Canadá, ¿verdad? Quiere decir que la Gran Guerra va a provocar un descrédito de las potencias coloniales y los millones de combatientes coloniales que van a ir a trabajar y a combatir en el continente europeo, en el Oriente cercano. Recordemos la campaña hecha con tropas coloniales del Indian Army en Mesopotamia contra los turcos, por ejemplo, en 1915-16. Esos hombres que creían ver a los oficiales europeos en Indochina o en donde fuera, o en Calcuta o en Delhi, que los creían ver como dioses, que nadie se atrevía a decirles nada, que jugaban al polo, que eran espléndidos en sus clubes con sus uniformes, de pronto ven ese millón de indios que fueron a combatir, por ejemplo, que el oficial que ellos admiraban y que pensaban que era alguien absolutamente impoluto y perfecto y superior, se hacían los pantalones, caía en el barro, lloraba, huía. Los combatientes que volvieron a las colonias volvieron con una visión de sus amos totalmente distinta. Y ahí ustedes van a notar que nacen todos los movimientos independentistas, nacionalistas, comunistas, es decir, nacen a partir del desastre de la Gran Guerra. Déjenme decirles que la Gran Guerra, Lenin, le gustaba decir a Lenin que la guerra es la partera de las revoluciones. Y tenía mucha razón, porque el acontecimiento fundamental del siglo XX, después de la Gran Guerra, es la Revolución Rusa. Si ustedes aceptan, que no es muy difícil de decir que no, ¿verdad?, la teoría de las causas del desarrollo y de las consecuencias de los hechos históricos, ustedes coincidirán conmigo que muchos de los acontecimientos que nos han tocado vivir, hasta en estos rincones del planeta relativamente alejados, ¿verdad?, han sido una derivación perfecta de la Revolución Rusa, de la Revolución de febrero del 17,
la revolución bien intencionada, bien pensante, trágicamente equivocada, de Kerensky y todos los suyos, y el golpe de Estado bolchevique de octubre del 17. Quiere decir que la Gran Guerra va a alumbrar un fenómeno político, ideológico, militar, realmente terrible. Y piensen ustedes también que hombres como Benito Mussolini, Adolfo Hitler, no voy a hablar, por ejemplo, de Douglas MacArthur, que combatió en la Gran Guerra, como ustedes saben, del capitán entonces George S. Patton, o de Winston Churchill, que tuvo un breve pasaje por las trincheras en Francia, porque ellos ya pertenecían a una élite militar, a una élite aristocrática. Pero justamente las revoluciones ultranacionalistas, autoritarias y totalitarias que se producen es a partir de los hombres que sin la guerra no hubieran sido gran cosa. Hitler sin la guerra hubiera sido un pintor, un artista fracasado, un hombre que hubiera sobrevivido vendiendo postales coloreadas. Mussolini hubiera tenido una carrera dentro del Partido Socialista Italiano más o menos distinguida, pero punto. Es la Gran Guerra con su trauma, con la pérdida de la Gran Guerra, porque todos perdieron. Por supuesto que perdieron los austrohúngaros y los alemanes y los aliados y los búlgaros y los turcos perdieron, ¿verdad? Pero muchos de los aliados perdieron también. ¿Ustedes saben por qué Estados Unidos entró realmente en la Gran Guerra? Les recomiendo un libro nuevo que ha salido, se llama El mito de la Gran Guerra, The Myth of the Great War, de un historiador inglés, Moser, donde dice: Estados Unidos, si no entraba en la guerra en abril de 1917, no podía cobrar nunca, porque los aliados occidentales estaban a punto de perder la guerra en 1917. Estados Unidos no hubiera podido comprar los créditos, no hubiera podido cobrar, perdón, los créditos y enormes que habían generado por sus compras de armamento y de alimentos Gran Bretaña y Francia, y que juntos se elevaban a más de 6.000 millones de dólares del año 1914 al 17. O sea que piensen ustedes que un caballero vivía en Londres en esa época con 150 libras por año, que un pasaje de primera clase en el Titanic, que era un disparate, costaba 750 libras. Una deuda de 3.500 millones de dólares de Gran Bretaña hacia Estados Unidos, es decir, y el resto Francia. La caída de la libra, el dólar pasa a comenzar a sustituir, fíjense, otra consecuencia más. Pero piensen ustedes cómo transformó la vida de los países que no nos acordamos nunca de ellos, ¿verdad? Países como Finlandia, Polonia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Austria. Esos países quedaron en medio del maelstrom, de la tormenta, y van a conocer destinos bastante trágicos 25 años después. Por lo tanto, diría yo que la Gran Guerra, además de las enormes calamidades que trajo de muertes, heridos, destrucción, trajo algo que no se cita generalmente, que es el hombre, el ser humano, perdió la fe en Dios mucho, en las instituciones liberales, democráticas o monarquías parlamentarias, y quedó una especie como de saldo trágico de la guerra, representado por los excombatientes. Acuérdense que millones de excombatientes, si en la guerra murieron 9 millones estimados y algo, quedaron heridos 27 y fueron movilizados cerca de 70 millones de todos los países, Alemania solo tuvo un ejército de 11 millones de hombres. Quiere decir que ahí quedaron unas enormes masas de gente, huérfanos de todo, porque la guerra había destruido aquello en lo cual ellos habían creído. Y esa gente va a ser los que van a engrosar la enorme legión de desencantados, los que se van a asociar con el movimiento nacional fascista en Italia a partir del 19, los que se van a asociar progresivamente con los movimientos totalitarios, autoritarios en la Alemania de la República de Weimar, llámese Partido Comunista, ¿verdad? O llámese Partido Nacional Socialista de los Trabajadores. Quiere decir que además hubo una caída también del idealismo y de la creencia en los valores bellos, en lo que la gente antes de la guerra del 14
digamos, creía en el sentido de la belleza, del honor, del cumplir con las palabras, de los caballeros, de todo ese mundo un poco feérico de cuento de hadas, había caído, había sucumbido en medio del barro, de la sangre y de las trincheras. Quiere decir que el impacto no es solo político, económico, ideológico, sino que es un impacto espiritual también. Y de alguna manera la Gran Guerra va a producir, con su falta de humanidad y su combate brutal, va a reproducir 25 años después la Segunda Guerra Mundial. Yo a ustedes no les cuento ningún secreto si les digo que la Segunda Guerra Mundial, o la última guerra civil europea, como ustedes la quieran llamar, es una consecuencia del Tratado de Versalles, del muy siniestro y nefasto Tratado de Versalles. La crisis por el Sarre, la crisis por los Sudetes en el 38, la crisis por el Ruhr en el 36, la crisis de lo que ustedes quieran, de Danzig en Polonia en el 39, todos son rectificaciones y ajustes al Tratado de Versalles. Si hubiéramos tenido un Konrad Adenauer en Alemania no hubiera habido ningún inconveniente. Lamentablemente para Alemania y para Europa y para el mundo tenían a un Adolfo Hitler, aunque no se dieran cuenta de ello todavía. Quiere decir, fíjense ustedes, y no me quiero pasar, por favor, avísenme cuando esté a tiempo, fíjense ustedes todo lo que va a ocurrir acá. También me gustaría señalar como un gran fracaso de la Gran Guerra el pacifismo, la actitud tomada por los partidos socialistas, socialrevolucionarios, etcétera, etcétera, que se habían comprometido antes de la guerra de manera firme y unánime en todas las internacionales habidas y por haber, una de ellas en Suiza, se habían comprometido a no empuñar las armas nunca. Porque para el socialismo tanto el socialismo revolucionario, ¿verdad?, como el socialismo un poco más, digamos, respetuoso de las leyes y de las normas, combatir en una guerra era morir a favor de los señores generales, de los señores dueños de las fábricas y de los aristócratas. La guerra no debía de ser combatida por los obreros, nunca. Y fue un gran fracaso, porque todos los parlamentos, con excepciones que se cuentan con los dedos de una mano, votaron el 2, 3, 4 de agosto, 5 de agosto, por las declaraciones de guerra, con el apoyo de los bloques socialistas totalmente. Quiere decir que una especie como de canto de cisne del viejo patriotismo nacionalista europeo fue que las ideas internacionalistas fueron rechazadas. Luego de 4 años de desgaste, de muerte, de hambre y de destrucción, van a volver por sus fueros con las revoluciones espartaquistas en Alemania, con la propia revolución rusa y con otras cosas más. No nos olvidemos nunca que el ejército francés, el tan glorioso ejército francés, en abril, mayo de 1917, estaba gangrenado, desangrado, y estudios de Estado Mayor de los servicios de inteligencia militares daban que de 120 divisiones francesas, a razón de 20.000 hombres cada una, 2.400.000 hombres, que estaban en primera línea, podían ser confiables para obedecer las órdenes totalmente 6. Y cuando nombran a Philippe Pétain como comandante en jefe para que con la zanahoria y con el garrote fusile a algunos y a otros los trate muy bien, establezca un sistema de vacaciones para que la gente, los regimientos puedan rotar y visitar a sus familias, engendrar a sus hijos y volver dentro de 7 días, ¿verdad? Es decir, quiere decir que también en Francia, en nuestra querida Francia, dejó la Gran Guerra una marca muy profunda, muy dura, muy dolorosa, que se va a traducir en una fecha terrible, 1940. El derrumbe de Francia, 1940, es un producto de la sangría y del desastre de la Gran Guerra. Y hablo de la Francia aparentemente victoriosa de 1918. El derrumbe del ejército francés, además de estar minado por el gobierno del Frente Popular, ¿verdad?, Léon Blum, del 36 al 38, etcétera, etcétera, hay una actitud espiritual en los franceses que no tiene nada que ver 1940 con 1914. Verdún fue defendida en 1915 durante 9 meses y los franceses ganaron. Y Verdún en 1940 cayó exactamente en 9 horas. Quiere decir que también ahí
por el horror a la guerra, por los sacrificios que se habían hecho, por todo eso, realmente fue una consecuencia trágica para Francia también. Pero bueno, la Gran Guerra es la línea divisoria entre un mundo que muere, un mundo que desaparece virtualmente, y un mundo nuevo que nace. Por eso hay mucha gente que opina que el siglo XX nace en 1914, ¿verdad? Es decir, o sea que hasta ese punto marca un límite, una serie de abismo, ¿no? Es un abismo que va a hacer desaparecer usos, costumbres, modos de ser, reglas de educación, que va a lanzar otra consecuencia de la Gran Guerra importantísima, va a lanzar a las mujeres las va a lanzar al campo del trabajo activo y pleno, a las fábricas de municiones, a conducir trenes, a las cosas más increíbles que ustedes se pueden imaginar, que pocos meses antes ningún marido hubiera permitido que una señora fuera a trabajar a un cine como portera o como acomodadora. Y sin embargo, de repente hubo una especie como de terremoto, los hombres comenzaron a ir al frente, a no volver, es decir, o a volver en condiciones espantosas. Yo tuve oportunidad el 14 de julio del 69 en París de ver una pequeña procesión de lo que se llama en Francia les grands blessés. Les grands blessés son la gente que quedó sin rostro, sin manos ni piernas, y de la guerra del 14 eran, no eran de la Segunda Guerra Mundial. Y la mujer de pronto se vio lanzada a todo eso, jugó un papel en la sociedad que no va a renunciar a él fácilmente luego. Podemos decir también que hubo una revolución tecnológica importante, el submarino, la guerra en la cuarta dimensión, que era considerado antes de 1914 por los almirantes un botecito deportivo simpático para cosas raras, digo, y ya vemos el submarino, la importancia que va a tener, Digo, no voy a ser yo quien va a decir ahora la historia del arma submarina y de la guerra submarina en la guerra del 14. Bueno, entre otras cosas, contribuyó a provocar la entrada de Estados Unidos en la guerra, de las causas aparentes, ¿verdad? O sea, la guerra pasó a tener una tercera dimensión, la cuarta fue la guerra bajo el mar, ¿verdad? Guerra aérea, la nueva dimensión, el aire, el nacimiento de la revolución del transporte aéreo, de las líneas de pasajeros, de nuestra querida Pluna, que en paz descanse, de todo eso fue con la aviación. La aviación va a ser la gran revolución del siglo XX, y eso nace también en la guerra del 14. En unos aparatitos de tela y madera ridículos de que volaban a 100 kilómetros por hora, sin embargo, fueron los que luego darían lugar a todo lo que ustedes ya saben del transporte aéreo y de la guerra aérea. No me gustaría terminar sin mencionar también, y me quedarán 40.000 cosas en el tintero y les pido disculpas, pero estoy buscando nada más que las cosas más importantes. Estados Unidos, permítanme que les diga, no estaría en Afganistán empantanado, o en Irak, o con problemas gravísimos en Libia o en Siria, o you name it, you got it, nómbrenlo, el que quieran, ahí están, si no fuera por su ingreso en la Gran Guerra. El ingreso de Estados Unidos en la Gran Guerra pasa a definir la posición internacional y estratégica y geopolítica de Estados Unidos. Estados Unidos nunca más va a querer ni a poder decir no me meto en esto. Va a pasar a ser una especie como de remedio, como de intento de imperio romano del siglo XX. Y hasta el día de hoy Estados Unidos está marcado por ese ingreso a los temas internacionales con un peso absolutamente decisivo. Y bueno, no mucho más de todo esto, para no cansarlos, porque es una hora un poco brava también. Podríamos decir algo sobre nuestro país. Nuestro país, como no podía ser quizás de otra manera, fuertemente influenciado por la educación francesa, por la cultura francesa, por un ejército moldeado según el modelo francés. Miren los uniformes de nuestros alumnos de la escuela militar, si no, son idénticos a la escuela de Saint-Cyr,
Y nuestro país tomó partido abiertamente, salvo importantes minorías de la colectividad alemana, que era muy importante, ¿verdad? Pero tomó partido por los aliados, alimentado por la aparición de un nuevo fenómeno que no se conocía, la propaganda de guerra masiva. La propaganda de guerra difamatoria, cruel, que sembraba el odio. Nuestro país, ¿cuántas personas de nosotros? Ayer en una clase, 2 alumnos de 14 me dijeron, tuve un abuelito que se llamaba Joffre, el comandante jefe del ejército francés frente al Marne en París, septiembre del 14. ¿Cuántos avisos necrológicos hemos visto en los últimos años de Marne, de Bélgica, Lorena? Son todas personas nacidas durante la Gran Guerra o al poco tiempo después. Homenaje de sus madres a la heroica resistencia, por ejemplo, de Bélgica. Nuestro país tenía 14 barcos alemanes en puerto y al declararles la guerra a los alemanes en el 17, los 14 pasaron a ser propiedad del Estado uruguayo. Y no se llegó al paroxismo y a la violencia, digamos, de la Segunda Guerra Mundial acá, pero hubo una clarísima actitud de nuestro gobierno favorable a los aliados. Y el embajador Enrique Buero fue el jefe de nuestra delegación al Tratado de Versalles, y tengo el honor, gracias al doctor Max, de tener el ejemplar original dedicado al doctor Juan Carlos Blanco, padre del Tratado de Versalles. El ejemplar que fue del embajador Enrique Buero está dedicado. Quiere decir que nuestro país en los foros internacionales brillaba y tenía una diplomacia activa que era muy respetada y que realmente constituía una marca de fábrica importante. Y no me voy a salir de tema para no citarles ejemplos de la historia diplomática de nuestro país, en la cual grandes potencias rindieron homenajes sinceros a la diplomacia nuestra. No lo hago para no sentir una pena inmensa. Y con esto no les voy a decir nada más. No sé si se estila que haya alguna pregunta o algo, y si no, me dicen que no, encantado, nos tomamos un café juntos y charlamos, y les agradezco la atención prestada a todos. Muchas gracias.